Bendiciones y bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Hermanos, cuando tomamos el tiempo de leer la Biblia, con frecuencia nos damos cuenta que Jesús se comunicaba con sus seguidores a través de parábolas. Así que esta noche vamos a estar examinando una de las parábolas titulada Los dos cimientos. Y esta parábola es encontrada en Mateo. Y ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué les hablaba el Señor a las personas de esta manera? Bueno, la razón por la que el Señor se comunicaba de esta manera con las personas era para que ellos pudieran fácilmente entender los mensajes que Él les predicaba. En otras palabras, Él les predicaba mensajes profundos, pero para que esos mensajes quedaran grabados en sus mentes y para que entendiera bien su significado, Él lo hacía usando expresiones simples y usando ejemplos de cosas que ellos conocían y comprendían cómo funcionaban fácilmente. Y lo más bello de todo es que estos mensajes no solo fueron para las personas que lo escucharon hablar en ese entonces, sino que quedaron grabadas en su palabra hasta el día de hoy. Y nosotros, al igual que quienes le escucharon en ese entonces, podemos igualmente comprender el mensaje del Señor hacia la humanidad entera. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la realidad de todo es que los mensajes son sencillos de comprender con solo prestar atención a lo que estamos leyendo. Y ahora bien, como en muchas ocasiones, existe solo una elección y dos opciones a elegir. Existen dos lugares donde nuestra alma pasará la eternidad y en vida debemos estar tomando la decisión que trascenderá en la eternidad. En otras palabras, debemos escoger que nuestra alma sea salva. Debemos escoger el camino de Dios. Así que manteniendo esto en mente, pasemos ahora a la palabra de Dios que estaremos examinando en esta noche. Y la palabra de Dios nos dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora bien, en el versículo 24 vemos que el Señor nos dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y debemos reflexionar y pensar, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Hermanos, simplemente puesto, con esto aquí, el Señor nos recuerda que el mensaje de salvación no es para unos cuantos solamente. Él dijo que el mensaje era para cualquiera pues que oye estas palabras. El mensaje de la palabra de Dios debe ser predicado a todo el mundo, ya que esa fue la comisión que el Señor le dejó a su iglesia. Y cuando pensamos un poco en el asunto, pronto nos damos cuenta que el mensaje de salvación ha sido anunciado desde hace 2000 años. Misioneros han llegado a lugares remotos y predicadores han anunciado el Evangelio de Jesucristo por todos los medios posibles. Además de esto, la Biblia ha sido transcrita a muchos idiomas para que todo aquel que escuche pueda comprender. Como les dije la semana antes pasada, la Biblia es el libro más impreso que ha existido y en los últimos 50 años se ha vendido más de 3.9 billones de copias alrededor del mundo. Esto significa que ha sido traducida en todos los idiomas. Pero como también les dije, todo aquel que oye el mensaje de salvación tiene la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo.
Algo que queda bien claro en las Escrituras es que la obediencia a Dios produce bendiciones y vida eternas, mientras que la desobediencia solo producirá muerte. Y los cristianos fieles comprendemos la importancia que tiene el que más personas puedan escuchar una predicación, un testimonio y que puedan leer la palabra de Dios, ya que eso puede ser la diferencia en dónde pasará la eternidad esa persona. Hermanos, recordemos que el mensaje de salvación, es decir, el evangelio de Jesucristo, no es exclusivamente para una raza, una clase social o persona en especial. El evangelio de Jesucristo es para todos y es nuestra responsabilidad que sea escuchado en todo lugar. Con cada día que pasa, el mundo empeora. Todos los días escuchamos acerca de atrocidades y somos testigos de la inmoralidad y depravación que nos rodea. Y todo esto cambiaría en un instante si solo las personas llegaran al conocimiento de Cristo. El mundo en que vivimos sería un lugar mucho mejor si solo tomáramos en serio la responsabilidad que se nos ha encargado y anunciáramos con constancia el nombre que es sobre todo nombre. Pero, lamentablemente, esto es algo que no sucede. No sucede porque muchos cristianos se desilusionan o se descorazonan y dejan de trabajar para la obra de Dios al ver cómo tantos rehúsan prestarnos atención cuando testificamos a la gloria de Dios. Pero repito como repetí la semana pasada, recuerda que tu propósito no es de convencer a nadie, sino que tu propósito es de testificar de la palabra de Dios. Recordemos que el que oye es el único responsable de tomar la decisión de su vida. Y cuando tomamos el tiempo de leer nuestra Biblia, podemos fácilmente encontrar que Jesús nos motivó a escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta es fácil. Hermanos, a través de su palabra nosotros podemos conocer el mensaje de salvación y el plan de Dios para la humanidad. Es por eso que les digo y repito en esta noche que como fieles cristianos debemos y tenemos que leer la palabra de Dios con regularidad. Formar este buen hábito nos ayudará no para solamente conocer la palabra, sino para que no seamos llevados por todo viento de doctrina que existe, sino que fundaremos nuestra fe en el único y verdadero Dios. Recordemos siempre que la palabra de Dios es nuestro sistema de posicionamiento global. ¿Cuántos están acostumbrados a eso? Ponen la dirección y siguen las instrucciones. Eso es exactamente la palabra de Dios. Y es lo único que nos conducirá a la presencia de Dios por el camino más eficaz. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les estoy diciendo es que la Biblia es el manual de vida que cada uno debe y tiene que seguir y obedecer y cumplir con la voluntad de Dios. Es importante comprender que cuando escuchamos a un predicador, no estamos escuchando a solamente un hombre, sino que estamos escuchando a un hombre que ha sido inspirado por el Espíritu Santo con su mensaje. Cuando escuchamos a alguien predicar, estamos escuchando a alguien que trae un mensaje de Dios. Por lo tanto, nuestra reverencia no debe ser al predicador, sino que debemos escuchar con fervor lo que Dios nos quiere decir. Y digo esto porque sin duda alguna Dios usa a personas para hablarnos mensajes especiales que Él envía a su pueblo, mensajes específicos a una persona o mensajes generales al cuerpo de Cristo. Y es por esta razón que con frecuencia he escuchado a muchas personas después de una predicación llegar a mí y decirme, pastor, ese mensaje fue solo para mí. Y todo esto a pesar de que yo no les conozco, ni conozco parte de su vida, ni conozco nada acerca de ellos. Pero ¿qué ha sucedido? Hermanos, lo que ha sucedido es que el Espíritu Santo ha tocado a esa persona con ese mensaje. Y eso es lo que todos debemos buscar que suceda en nuestra vida.
En otra parábola, Jesús explica a sus discípulos cómo la palabra de Dios es predicada y muchos escuchan, pero pocos son los que llegan a obedecer completamente. Y si reflexionamos en esto por un momento, pronto nos damos cuenta que con todos los avances tecnológicos que existen hoy en día, la palabra es predicada a toda persona, a toda nación y en toda lengua. Con la excepción de lugares muy remotos, yo diría que la mayoría de las personas alrededor del mundo han escuchado acerca de Jesucristo. Pero la realidad es que muchos son los que escuchan, pero por una razón u otra no creen. O quizás no ponen en práctica lo que Dios quiere para la humanidad. La Biblia dice que la salvación la obtenemos por fe en Jesucristo. Pero muchos no aceptan ese nombre y no creen que a través de él podamos obtener la salvación del alma. Y es por eso que existen tantas diferentes religiones y creencias y sectas. Sin embargo, la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Dios quiere que escuchemos su palabra y que la pongamos en práctica, obedeciendo sus mandamientos y siguiendo sus estatutos. Dios quiere que seamos oidores de la palabra, pero no simplemente oidores, porque con simplemente oír se te olvida y ya, sino que debemos ser hacedores de las palabras del mundo. Así que no podemos ser oidores olvidadizos, porque cuando esto sucede, las presiones del mundo nos derrotarán, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios para ser fortalecidos. Hermanos, nuestra convicción en Dios debe ser profunda y debemos estar completamente fundados en Él. En otras palabras, ser como el hombre prudente en la parábola que edificó su casa sobre la roca. Pero esto es algo que solo lograremos si escuchamos y obedecemos a Dios. Cuando escuchamos y obedecemos a Dios, entonces estamos asegurando nuestra vida como si construyéramos una casa en el lugar más seguro posible. Hermanos, la fundación de toda estructura es lo principal. Y es por eso que una casa fundada en la roca es difícil de derribar. Y como el Señor nos dice claramente, vendrán ríos, lluvias y soplarán vientos, pero la casa seguirá firme. La voluntad de Dios es que seamos obedientes. Esto es lo mejor que pudiera suceder a la humanidad, ya que Él quiere cuidarnos y llenarnos de sus bendiciones. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hermanos, Cristo es nuestra roca, como dice su palabra, y nuestra fe debe estar fundada en Él. Él es esa piedra sobre la que debemos edificar nuestra vida. La Biblia nos explica que solo en Él hay salvación. Y como ese sacrificio en la cruz sirvió para salvar a la humanidad entera. El sacrificio de Jesús fue suficiente no solo para salvar a unos cuantos, sino para salvar a toda la humanidad de la condenación eterna. Nada nos podrá dañar si estamos correctamente cimentados en el Señor. Es como nos dice la palabra en el versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. En otras palabras, pueden venir tormentas, esto es, tiempos difíciles y tribulaciones, pero permaneceremos firmes en la fe. Pueden venir diferentes corrientes intentando llevarnos sin rumbo, pero si estamos firmes, no dejaremos que nos lleven, sino que estaremos tranquilos en Dios. Puede venir cualquier tribulación, pero cuando nuestra fe está fundada sobre la roca, en Dios estaremos seguros y nuestra casa permanecerá después de la tormenta, después de los ríos y después de las tribulaciones.
Al estar cimentados en Dios y su palabra, no sufriremos daño alguno. ¿Por qué no sufriremos daños? No sufriremos daños porque no solo estamos bien fundados sobre la roca, sino que somos alimentados con su palabra. ¿Cuántos se acuerdan de la predicación que les di la semana antes pasada? El alimento espiritual. Hermanos, el alimento espiritual es lo que nos mantiene fuertes en Él. Y también es como un río, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Confiar en Dios, obedecer su palabra y ser alimentados de ello, significa que hemos fundado sobre la roca inmovible, y la vida eterna es lo que les espera a aquellos que edifican toda su existencia sobre el Señor Jesús. Pero como les dije, siempre existen dos opciones cuando escuchamos el mensaje de Dios. O lo aceptamos o lo rechazamos. Los que hemos aceptado el llamado, hacemos la voluntad de Dios, y Él nos compara a un hombre prudente. Pero quien no cumple con la palabra de Dios, Jesús lo compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y el Señor dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Lo que el Señor nos está diciendo es que si fundamos nuestra vida fuera de la voluntad de Dios, tal vida no tendrá fundamento, no será sólida. Y cuando vengan las tormentas y los vientos, la casa caerá y será destruida. Hermanos, nadie en su sano juicio edifica una casa en un lugar que sabe que no podrá estar en pie. Por eso las palabras de Jesús son tan claras y nos comparan con personas prudentes o insensatos. Les digo en esta noche, seamos pues esas personas prudentes que edifican bien y seguros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso el mensaje de Dios es anunciado y ese es el propósito de la predicación a todo el mundo. Que las personas edifiquen en lo seguro. Invitarlos a que sean prudentes y no insensatos. A explicarles que en Cristo estamos seguros y que fuera de Él solo podemos venir a una ruina y nuestra casa será destruida. Con esto voy a concluir. La responsabilidad de leer y reflexionar en la palabra de Dios es la responsabilidad de todo cristiano fiel. ¿Para qué? Para fortalecernos y poder vencer las batallas de la vida. Hermanos, debemos y tenemos que escudriñar las Escrituras y estudiarlas y escuchar los mensajes de Dios. Porque si no hacemos esto, entonces tarde o temprano caeremos en la trampa del enemigo. También debemos ser predicadores, esto es testificando de lo que Dios ha hecho en nosotros y cómo hemos pasado de muerte a vida. Hermanos, no podemos ser simplemente oidores olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios en todo momento. Es necesario que creamos y confiemos en Dios y lo pongamos por fundamento de nuestra vida. Debemos ser hacedores de la palabra y seguir cada uno de los mandamientos e instrucciones que Dios nos dejó en ella. Cuando ponemos a Dios primero y le obedecemos en todo lo que nos pide, entonces estamos siendo prudentes y estamos construyendo sobre la roca inmovible que es Cristo Jesús. Todo aquel que haga lo contrario, esto es, escuche la palabra, pero no crea y obedezca lo que Dios manda, será una persona imprudente y estará edificando su casa sobre la arena. Para los que edifican sobre la roca, no importa las tempestades que puedan venir, la casa permanecerá y no sufrirá daño alguno.
Pero quien escuche y no obedezca la palabra de Dios es una persona insensata y su casa sufrirá las consecuencias, pues su vida está fundada en arena suelta y cualquier viento o lluvia lo dañará y vendrá a ruina. ¿De qué debemos asegurarnos? Hermanos, tenemos que asegurarnos que los fundamentos de nuestra vida están fundadas en Cristo. Tenemos que confiar que Él nos cuidará de cualquier tormenta. Cristo permanece para siempre. Él es nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Y nada nos podrá separar de Él o dañar cuando estamos seguros, fundados en nuestro Dios y Salvador. Bendiciones. Hermanos, les pido que nos ayuden en nuestro ministerio suscribiéndose a nuestro canal en YouTube y compartiendo las predicaciones con sus seres queridos y amistades en las redes sociales. Antes de abandonar el canal, no se olvide de hacer clic en la campanita que aparece aquí debajo para que sea notificado cada vez que publiquemos una nueva predicación. Hasta la próxima. Bendiciones.